bienvenido a su programa Betel en su casa número 20, el último viernes del mes de julio. Ya estamos, como dice, finalizando esta temporada de este mes. Nuestros programas han seguido avanzando. Y hoy, pues, por supuesto, en esta tarde me está acompañando mi amada esposa, que por cierto cumplió años este martes. Y la felicito, y verdad que comimos bastante torta, ¿no? Ay, sí. Gloria a Dios. Y también está con nosotros Angélica y Luis Peroso. Yo lo llamo el dúo dinámico de la bendición del Señor. Y también en esta tarde está el tremendo Edinson Pérez. Edinson es uno de los jóvenes, uno de nuestros líderes, especialista, yo le digo, en motores diésel. Es un muchacho que arregla cualquier motor. Yo a veces lo veo manejando y digo que es una bendición tenerlo cerca. También está con nosotros Alexandra, María Alexandra. Me gusta ese nombre de Alexandra, estaba hablando con ella, me dicen que es un nombre europeo por ahí, ¿verdad? María Alexandra de Meléndez. Y con nosotros Wilmer, sonriendo como siempre. Wilmer Meléndez está hoy, este matrimonio, y junto con Edinson, dispuesto a llevar unos tremendos testimonios de sanidad. Pero hoy vamos a oír, ¿verdad?, el dúo. Sí, vamos a comenzar con alabanza. Con alabanza, Luis. Adelante, Luis y Angélica. Bueno, gracias, pastores. Hoy en esta edición número 20, que es un número especial para nosotros, pues queremos que allí donde estás en tu casa le puedas cantar al Señor que te quieres acercar a Él. Dice la Biblia en una historia que muchos conocemos que había una mujer con un flujo de sangre que tenía muchos años queriendo ser sanada, pero cuando ella se acercó a Jesús, dice que Él lo tocó y ella pudo recibir ese milagro. Así que allí donde tú estás, ya bien sea en tu teléfono, en tu computadora, puedas decirle: Señor, hoy quiero acercarme a ti. Cierra tus ojos y dile: Jesús, hoy quiero acercarme. Me acerco porque te necesito. Te busco, hoy quiero más de ti. Me acerco, anhelo ser sanado. Que tomes hoy mi mano y me hagas uno a ti. De mi corazón sale una oración que busca acercarse a ti. Hoy mi corazón grita por tu amor, que quiere abrazarte, que quiere ser tocado por ti. Hoy grita por tu amor, que quiere abrazarte, que quiere ser tocado por ti para ser sanado. Quiero ser sanado. Me acerco porque te necesito. Te busco, hoy quiero más de ti.
Bien, escuchando esta preciosa melodía de Angélica y Luis Peroso, verdaderamente lo transportan a uno. Y si usted está enfermo, se sana. Amén. Porque sabe usted que la música sana, pero la música buena. Pues si oye esa música por ahí estridente, esa música de borrachito, pues vamos a decirlo así, eso no sana a nadie. Pero hoy nos toca hablar de un tema importantísimo, que es la sanidad, algo que tiene que ver con toda la humanidad, porque no hay ser humano sobre la tierra que no se enferme. ¿Por qué? Porque el cuerpo está hecho de esa misma tierra, como dijo el Señor. Y cualquier cosa puede alterar, ¿verdad?, el buen funcionamiento de este organismo. Encontramos un pasaje bíblico que encontramos en Isaías 53, ¿verdad? En este pasaje hay una palabra casi profética del mismo Isaías que dicen: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestras paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa palabra curados nos suena, ¿verdad? Ya la mayoría la conocemos sobre lo que es la sanidad. Pero bien, en estos días estuve oyendo yo a unas personas que estaban hablando, yo creo que estaban hablando locuras, porque hablaban de Jesús, de sus milagros, de los milagros que Él hizo cuando estuvo sobre la tierra. Y estaban diciendo que Jesús fue en su edad más joven, que no hay un registro en la Biblia, estuvo en la India. Y que estuvo allá aprendiendo con los grandes gurús, los grandes faquíes, toda esa gente medio rara, estudiando sobre sanidades y milagros. Y yo me puse a pensar, pero Pedro ni Pablo fue a la India tampoco, hicieron milagros. Y los apóstoles hicieron milagros y tampoco fueron a la India. Bueno, yo pienso que ellos estaban en la India, estaban indios de verdad esa gente, hablando de que Jesús estuvo en la India. Pero fíjense, en el ministerio terrenal de Jesús, Jesús ejecutó, según lo que yo veo en la Biblia, unos 37 milagros. De esos 37 milagros, Jesús pudo sanar a 7 personas que estaban completamente ciegas. 7. Y de las 7 personas ciegas también dicen que Él pudo sanar a 11 leprosos. Ahora bien, yo estoy hablando de 37 milagros que se registran en la palabra de Dios, pero yo consigo también un pasaje de Juan en el capítulo 21 que dice: hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Eso lo dijo Juan. Quiere decir que los milagros, no, a lo mejor yo cuento 37 milagros que están registrados, los que pudieron ser recopilados por los mismos apóstoles. Pero Jesús hizo tantos milagros que no se pueden registrar. Pero me llama mucho la atención la de los leprosos, porque Dios demostró su poder de sanidad desde el principio del Antiguo Testamento. Me consigo con Moisés. ¿Sabía usted que Moisés sufrió de lepra? Y usted me dirá, ¿pero cuándo Moisés sufre de lepra? Bueno, cuando él está hablando con el Señor, y el Señor le dice que vaya donde el faraón, él le dice: ¿cómo voy a ir yo donde el faraón y cómo me van a creer? Y el Señor le dijo: ¿qué tienes en tus manos? Le dijo: una vara, tírala al suelo. Cuando la zumbó la vara se convierte en culebra. Y el Señor le dice, Moisés comienza a correr asustado por la culebra, y le dice: tómala por la cola, y se volvió otra vez. Fíjense esto. ¿Cuál es el símbolo que usan los médicos? Usan la culebra. Hay algo ahí extraño. Pero algo después pasó cuando Jesús le dice, el Señor le dice: mete tu mano en el seno. Y él la mete. Y cuando la sacó, la mano estaba blanca, leprosa.
Y cuando está viendo de blanca, quiere decir que estaba a un sumo grado de pasada de leprosa. Pues cuando una mano está blanca, ya no hay más nada y habrá que cortar el brazo. Y entonces el Señor dice, vuelve a meter tu mano y vuelve a hacer. Este es el poder que el Señor mostró sobre la enfermedad. La lepra era en ese tiempo, fíjense que Jesús llega, estamos hablando 2000 años atrás, cuando Moisés, aparece la lepra en el brazo de Moisés y el milagro de Dios le muestra, yo soy el que soy, yo soy el Señor. Jesús aparece entonces en escena y aparecen los leprosos, aparecen diferentes tipos de enfermedades, porque no solamente estoy hablando de la enfermedad de la lepra o de las personas que nacían completamente ciegas. Estoy hablando de una mujer también con una situación desesperante, de una producción de sangre de sus periodos que era imposible, que un médico, no había ginecólogo en ese tiempo, usted se imagina. Y nada más con tocar el manto del Señor fue sanado. Pero bien, bueno, hay algo que yo quisiera tocar con esto con respecto a la sanidad. Nosotros somos un cuerpo tripartito. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. ¿Cuál es la pregunta? Hoy estaba hablando yo con el pastor Robert sobre eso. Y verdad, y estábamos haciendo un comentario y decía, es que el espíritu no se enferma. Porque lo perfecto que hizo Dios fue el espíritu. Dice que sopló el aliento de Dios, quedó en un cajón de barro, vamos a decirlo así. Y el espíritu queda ahí. Claro, cuando el hombre nace a esta vida, nace bajo la marca del pecado, el espíritu está encapsulado, está resguardado, está protegido. ¿Qué gobierna al hombre? El alma y el espíritu. Si nosotros leemos la palabra de Dios, conseguimos que normalmente la palabra dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero ¿qué es lo que hace que se enferme? Todo lo que se disloca en el alma. ¿Por qué? Porque el hombre quiere gobernarse por el alma. El alma es donde están lo que siento, los sentidos, la voluntad, ¿verdad? Está ahí adentro. Pero el hombre no se guía por ese síntoma de yo siento, sino por la revelación que viene del Espíritu, por revelación. ¿Cuáles son los efectos entonces cuando la persona tiene un alma completamente entregada a gobernarse en el mundo? El alma se llena de odio, se llena de rencor, se llena de temores, se llena de miedo. Esos son síntomas espirituales, no están dentro del cuerpo. El cuerpo es el cuerpo físico. Pero el cuerpo físico comienza a recibir del alma el temor, el miedo, la escasez. Vendrá esto, me tocará la enfermedad. Hay gente que se enferma simplemente con decir, a mí cualquier cosa me pega una gripe. Inmediatamente la gripe viene sobre las personas. Hay muchas personas también que se enferman por el método de vida que llevan a veces. Su método de vida le manifiesta sobre su cuerpo, un cuerpo imperfecto, comienzan a comer comida que llamamos nosotros en este tiempo moderno comida chatarra. Tal vez en los tiempos de Moisés si dicen chatarra no hubieran entendido. Pero nosotros, usted sí me entiende lo que estoy hablando cuando come comida chatarra. Cuando las personas son demasiadas comelonas, y comen en abundancia, se acuestan llenas de esas toxinas ahí trabajando. Imagínense, los alcohólicos, las personas que toman alcohol y el hígado se le destruye. La persona que odia llena su organismo de enfermedades que lo destruyen totalmente. Y repito, el temor, el miedo, la sensación del miedo. Pero también hay algo también. Porque el espíritu también está el corazón. Hay gente que dice, yo siento con el corazón. El corazón es parte también del alma, no es parte del espíritu. Ahora, cuando nosotros empezamos, yo veo que Jesús, cuando comienza a sanar, Él sanaba con la palabra, nada más soltaba la palabra o hacía un gesto tocando con sus manos para sanar. Pero hay tres maneras en que Dios puede sanar. Una, Dios puede sanar cuando hay el nuevo nacimiento.
¿Qué quiero decir con el nuevo nacimiento? Cuando las personas en una cruzada, en una campaña, en una iglesia, un predicador, un profeta, un evangelista, ora y esa persona se entrega al Señor, todos esos síntomas que venían de la situación que mantenían al espíritu encerrado, no había acceso allí, se abren las compuertas porque Dios trae la bendición a través de la sangre expiatoria de Jesús. Entonces, usted oye los testimonios de personas que dicen: estuve en la campaña del pastor fulano de tal o del apóstol, o me oraron, estuve en la iglesia, y después que salí de ahí me siento otra persona, porque el poder sanador vino en el espíritu, alma y el cuerpo. Inmediatamente el espíritu tiene acceso. Hay casos, la otra manera de que el Señor sana es por la confesión de pecado. Pero cuando estoy hablando de la confesión de pecado, estoy hablando de personas que han conocido al Señor, que se han entregado al Señor. Y cuando se han entregado al Señor, ellos vuelven otra vez a su misma vida de disipación, de grosería, y se vuelven a enfermar. Violan la ley de Dios, fornican, adulteran, vuelven a beber. Yo conozco un testimonio, lo voy a dar rapidito porque hablando de esto, un hombre se entregó al Señor, era un borracho, él entró a la iglesia y recibió al Señor, y el pastor le dijo: mantente lejos del alcohol, y el hombre se mantuvo lejos, y cuando el hombre ya había cumplido un año, dijo: gracias a Dios, y se fue salió de la iglesia caminando y pasó frente a un bar y dijo: esto merece un palo, esto merece pasar un año sin beber, merece levantar el codo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto? Volvió otra vez, y hay que confesar el pecado y hay que apartarse del pecado para que pueda recibir sanidad. Si un hombre sigue en sus fornicaciones, en sus adulterios, la enfermedad puede venir una enfermedad que lo destruya totalmente. Y la última que voy a hablar es, la otra manera de sanar al Señor es por su misericordia. ¿Por qué hablo yo por su misericordia? Fíjense esto. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, 32 al 34 dice: y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedad y a los endemoniados, y toda la ciudad, oiga bien esto, y toda la ciudad se agolpó y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Aquí hay algo misterioso. Usted me pregunta: ¿el Señor no cura impío? Pero yo le voy a decir que sí, por misericordia. Una mujer vamos a decir, un hombre también malo, una mujer de una vida licenciosa, entra en un lugar donde se sienta, nadie sabe que ella es una mujer de la vida alegre, pero ella está ahí y ella inclina su rostro, ella no conoce a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque dice aquí que todos les traían enfermos cuando cayó el sol. Y yo dije, esto fue cuando terminó el sábado en la noche del sábado en la noche. Termina el sábado. ¿Qué hacía la gente? Llevaron a Jesús. ¿Usted cree que toda esa multitud que llevaron a Jesús creían en Jesús? ¿Usted cree que todos eran perfectos? No. Pero dice aquí, se agolpó y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Jesús no le preguntó: ¿tú crees en mí? ¿Tú has pecado? No, Él lo sana por misericordia. Hay gente que a veces en una campaña, en una plaza, puede pasar una persona por una cuadra y oye al predicador y la gente cantando y alabando a Dios, y tiene a lo mejor una úlcera y dice: yo he oído esto. Y le voy a contar esto para terminar. Cuando yo era muy niño, me lo contó mi mamá, que está allá en el reino, en la presencia de Dios. Nosotros estábamos en La Guaira, porque yo nací en La Guaira y mi mamá los días me subió a Caracas.
Bueno, en los días que ella estuvo viviendo en La Guaira, yo me enfermé de una manera, estaba muy pequeño. Mire esto, mi mamá no era cristiana. Mi mamá tenía una imagen así que ella llamaba Jesús de Nazaret. Y yo estaba muriendo de una fiebre. No se sabe quién sería, qué tendría, que en aquel tiempo no habían las medicinas avanzadas. Mi madre me contó que se acercó a la cuna, miró la imagen, un ídolo. Pero ella dice que cerró los ojos y dijo estas palabras: Jesús, sálvame a Jesús, porque yo me llamo Jesús Antonio. Al día siguiente yo estaba sano. Dios oye al inconverso también cuando pone su corazón. ¿Qué te parece esto, mi amor? Me parece este tema apasionante. Para mí es apasionante porque yo soy un testimonio vivo de la sanidad de Jesús. Así que desde 6 meses Él me sanó cuando yo estaba muriendo y por esa sanidad estoy aquí. Pero me encantaría, para continuar este tema, me gustaría leer un versículo que está en Mateo 4 y dice así, 4, 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Bien, en estos 2 versículos que acabamos de leer, vemos algo muy importante. El Señor en su ministerio tuvo 3 pilares fundamentales. Uno fue la enseñanza, su predicación. El otro fue la sanidad divina, precisamente. Y lo demás y el tercero fue la liberación. Es un ministerio de liberación de los demonios increíble. Así que él resaltó precisamente por esos 3 pilares. Y uno de los que yo quiero comentar acá rápidamente fue una sanidad que a mí siempre me ha impactado. Es la primera sanidad individual que está registrada justamente en el primero de los evangelios, que es Mateo. Mateo 8, del 1 al 4, está una sanidad que quisiera comentarla. ¿Por qué? Porque está relacionado con lo que hablaba mi esposo, que la sanidad no solamente es del cuerpo, sino también del alma. Entonces, esta sanidad del Señor involucró las 2 áreas, el cuerpo y el alma. Y fue cuando un leproso se le acerca a Jesús y le dice: Señor, si puedes sanarme, o si quieres puedes limpiarme, fue la palabra que le dijo. Si quieres puedes limpiarme. Fíjense lo que él usó, estas palabras. Él ni siquiera le dijo sáname, sino que si él quería, era potestad de Jesús. Y dice la palabra que Jesús extendió su mano, lo tocó y le dijo: si quiero, sé limpio. Y al instante el cuerpo fue limpio de toda la lepra. ¿Qué quiero decir yo con esto, mis amados? Que él no le dijo sáname, sino límpiame. La lepra era una enfermedad terrible en ese tiempo. Era como el SIDA ahora, que ni siquiera tenía un remedio. Los leprosos eran despreciados, los separaban de su familia, los sacaban fuera de la ciudad y los colocaban en una zona juntos, esos leprosos. Y para acercarse les tenían una regla: no puedes acercarte sino dejando 2 metros de distancia como mínimo. Imagínense ustedes. Y si el viento les favorecía, tenía que estar 45 a 50 metros distante. Era algo que la gente los despreciaba. Los mismos religiosos le decían que eso era producto de pecado y que no podía tenerse misericordia con los leprosos. ¿Cómo estaría esa condición de esa persona? Y cuando él se acerca, yo me puse a estudiar este pasaje y el Señor me colocó en mi corazón, porque dijo límpiame. Porque él no buscaba solamente que le quitaran la lepra que tenía externamente. Él también quería algo más, y era sanar su corazón, sanar su alma. Él sufría de soledad, de desprecio, de aflicción. Un leproso debe haber estado en una condición terrible, porque en la medida que avanzaba la ulceración, sus partes del cuerpo se iban desprendiendo.
los dedos de los pies, los dedos de las manos. Y cuando avanzaba ya quedaba sin brazos y sin piernas. Mire esto, lo calificaban como un enfermo de lepra. Era un ser que vivía, pero a la vez estaba muerto. Poco a poco iba muriendo, desprendiéndose las partes del cuerpo. Debe ser terrible esa enfermedad. Y cuando Jesús lo ve y él le dice, si puedes, estaba a voluntad del Señor, límpiame. Y cuando el Señor extendió su mano, cuando era prohibido tocar los leprosos, yo le pregunto al Señor, ¿por qué? Porque ese caso necesitaba un toque de Jesús, porque era despreciado. Y ese toque de Jesús le estaba dando confianza a ese leproso. Le estaba sanando su corazón. Y él lo toca y inmediatamente, quiero ser limpio. Allí recibió ese leproso tanto la sanidad de su cuerpo como la sanidad de su alma. ¿Sabes por qué? Porque cuando él fue limpio de todo, él pudo volver a su casa. Él pudo nuevamente reunirse con su familia. Él ya no sentía el desprecio de la sociedad, podía incorporarse de nuevo a la sociedad. Entonces ya no se sentía, ¿verdad?, con temores que iba a morir, despreciado, avergonzado, sino que el Señor lo sanó tanto internamente como externamente. Y yo quiero decirte hoy, amigo, quizás hermano que nos escuchas, si tienes algún padecimiento, si tienes alguna enfermedad, hoy yo te digo, sé como ese leproso, acércate a Jesús, atrévete como Él lo hizo, pídele espontáneamente, si quieres puedes limpiarme. Yo te digo hoy, el Señor está dispuesto a sanarte y el Señor quiere hacerlo. Solamente te pido que te acerques a Él con fe, con la seguridad de que Él fue a la cruz y de que por su llaga ya nosotros fuimos curados, fuimos ya. Así que solamente da el paso, como Él lo dio, un leproso que era despreciado, que no se podía acercar a la gente, pero él vio en Jesús su única esperanza y salió sano, interna y externamente. Así que hoy te invito a que tú lo hagas también. No te quedes con nada, con ninguna enfermedad, con ningún dolor en tu corazón, con ningún desprecio, con ningún odio, con ninguna amargura. Él te dice hoy, acércate a mí y yo te levantaré y te ayudaré. Amén. Qué bueno es contar con Jesús. Y quisiera continuar con otra alabanza. Voy a invitar a Angélica y a Luis a que continuemos adorando a ese Señor que se lo merece todo. Bueno, ahora dile al Señor hoy que te has acercado a Él, que has puesto tu petición delante de Él. Dile, Señor, hoy recibo esa sanidad. Dice la Biblia que Él prometió estar donde estuviésemos reunidos en su nombre. Así que hoy vamos a cantarle y a decirle, hoy Señor, tú estás aquí. Hoy nos acercamos a ti. Podemos sentir tu presencia en esta tarde. Y tu presencia está trayendo sanidad a cada cuerpo que estaba enfermo en esta misma hora. Al reunirnos en su nombre, Él prometió estar aquí. Si está aquí, Él está aquí, Él está aquí, su presencia sentimos. Oh, el cojo, el ciego y el mudo, débiles de dolor, mas mi Cristo está aquí, Él está aquí. Cristo
Qué precioso. Ay, sí. Cuando Angélica estaba cantando, me acordé de Jesús cuando se le presentó el centurión. Le dijo nada más, di la palabra, Señor, y mi siervo será sana. Amén. Bueno, pero Así hoy, es. este es un programa no de teoría. Este es un programa que trae pruebas en la mano, contundente. Si nosotros hablamos de Jesús como sanador, aquí están unos testigos, no son testigos de Jehová, sino unos testigos, que traen en sus corazones la verdad. Y hoy tengo a Edinson. Yo quisiera, bien, hijo. Yo quiero que tú nos relates de estas cosas que hemos estado hablando para un mundo misterioso, la sanidad sobrenatural. ¿Qué hizo el Señor con tu vida? Bueno, el Señor desde los comienzos, Él ha hecho muchas cosas conmigo, pero una de las sanidades que ha hecho conmigo fue que yo empecé a padecer de hipertensión hace más de 6 años. Y en eso pasaron muchas cosas porque mucha gente creía, o bueno, decía que yo estaba como loco porque yo decía que Cristo me sanaba. Cristo me sana. La enfermera en el ambulatorio donde me chequeaban, yo le decía que el Señor había hecho la obra en mí ya y que yo creía que Él iba a sanar mi corazón. Y todo lo que comenzó a padecer fue también por la conducta que yo tenía anteriormente, antes de conocer al Señor. Antes de conocer al Señor yo tenía una vida muy desordenada. Desde los 12 años yo comencé a consumir alcohol. No es hasta los 24 años cuando conozco al Señor, en el 2009. Pero luego que conozco al Señor, el Señor me quita todo lo que es el alcoholismo, me quita todas esas cosas que llevaba en la vida pasada, pero quedaron consecuencias. Fue esto de la hipertensión, fue una de las consecuencias. Y hubo un momento en que cuando empezó esa enfermedad satánica, porque eso es del diablo, a tocar en mi vida, fue un día que me dio un dolor de cabeza muy fuerte. Yo estaba tranquilo, pero me levanté de mi cama, fui al baño en mi casa y de repente cuando yo llego nuevamente a la cama, ese día me sentía como agotado y yo nunca he sentido ese agotamiento en mi cuerpo. Y de repente cuando me siento en mi cama, siento como que si me pegaran en mi cabeza. Y fue muy fuerte, yo no veía sino como nubes, como tumultos, personas que se veían borrosas. Y le hablaba a mi esposa y no me oía. Yo creía que estaba hablando duro lo que estaba diciendo. Y me sacan al ambulatorio y ya yo iba mal al ambulatorio. Yo sentía que me iba y yo solamente le decía al Señor, Señor, dame otra oportunidad, dame una oportunidad porque yo necesito estar con mi familia. Y cuando llegamos al ambulatorio, el Señor mostró su milagro porque cuando llegamos de una vez se empezó a ver como fui sano en ese momento, pues, porque las enfermeras y todo decían que ya yo iba con un accidente cerebrovascular y eso hizo impacto en nosotros porque ya iba mal, yo iba mal y salí de ese ambulatorio, pero salí sano, salí en pie, todos estaban asustados por lo que como yo iba prácticamente muerto. Y aparte de eso, bueno, no solamente de la hipertensión, yo estoy sano porque le creí al Señor. Y yo me chequeo, siempre me estoy chequeando y gracias al Señor ya no padezco de esa enfermedad de hace más de 6 años. Y hubo otra ocasión, hace un año, en el 2019, el 1 de mayo me sacaron al hospital con un dolor muy fuerte y era de la vesícula. Pero también por el mismo desorden en la alimentación y en todo eso que uno ha vivido, empezó a afectarme. Se me inflamaron los órganos, la vesícula se le salió un cálculo y eso empezó a afectar mi vida. Nuevamente clamo al Señor
y aquí estoy. Me iban a operar de urgencia, pero aquí estoy para la gloria de Dios, dando testimonio de que no me operaron y estoy aquí sano para la gloria del Señor. Muy, muy interesante, de verdad, ese testimonio de él. Lo hubiese llevado a un centro médico prácticamente, a la ciencia médica, pero fue la mano del Señor que tuvo en tu vida. ¿Qué dices tú? Edinson, cuando te llevaron por la atención, ¿te pusieron algún tratamiento para controlártela? En una ocasión me pusieron uno, no recuerdo el nombre ahorita, pero tengo el otro que me mandaron después de ese porque ese me hizo daño, fue el losartán. Ajá. ¿Y tú lo empezaste a tomar? ¿Lo estás tomando o cómo? No, yo no tomé más eso. No, porque yo le comencé a creer al Señor y yo le empecé a orar al Señor. Yo estaba tomando mi tratamiento, pero yo le dije, Señor, yo creo en ti, y empiezo a dejar el tratamiento, pero poco a poco. Y cuando ya sentía en mi espíritu que debía dejarlo completamente, lo dejé todo. Bueno, yo te digo una cosa, a mí me impresiona lo de Edinson, porque Edinson es un hombre que maneja un bus de aquí de la iglesia, y hay que ver que para manejar un bus es mecánico, trabaja en la tierra también, te gusta el campo. Tiene su célula. Como solamente una cosa de arriba, de los cielos, te sanó. Porque eso no es cualquier cosa. Sí, de verdad que te pregunto, Edinson, porque en las consultas pastorales muchas veces me viene gente enferma y le dice, pastora, mire, yo le creo a Dios, que Dios me sanó y Él es mi sanador, y yo voy a dejar todos los tratamientos, y yo siempre le aconsejo, no dejarlo porque quieren dejarlo. Pídale al Señor que la sane, que usted sienta en su corazón, en la medida en que usted siente en su corazón, dejarlo porque Dios se lo ponga, lo puede hacer, que esté completamente sana. No porque a veces son porfiados y simplemente quieren dejarlo porque creen que Dios lo sanó y creen que esa es la fe, y esa no es la fe. La fe es dejarse direccionar por Dios. Porque yo he vivido esa situación, y cuando uno le pide al Señor, el Señor lo va guiando y le va diciendo, ya está sana. Y no así. ¿Y tú te chequeas anualmente? Sí, siempre me estoy chequeando y estás perfecto en la atención. Estoy perfecto, y eso también va a depender de la comunión que nosotros tengamos con el Señor, porque muchas veces decimos creemos en el Señor y le creo al milagro del Señor, pero ¿cómo realmente estamos actuando a lo que Dios está haciendo con nosotros? Nosotros tenemos que actuar por lo que te direccione el Espíritu Santo, no porque tú creas almáticamente, como decía el pastor hace rato, que tú lo tienes que dejar, porque almáticamente dejamos algo y eso igual no va a funcionar, vamos a seguir padeciendo y aún muchas veces más. Así es. Muy interesante. Muy bien. ¿A qué edad fue que dijiste que comenzaste a beber? A los 12 años. A los 12 años, eras un niño cuando comenzaste. Mira el milagro del Señor, ¿no? Porque a lo mejor no tomabas whisky, a lo mejor tomabas cocuy. Tomaba de todo un poquito. Bueno, sí, cocuy, pero gracias al Señor. Está muy bien, pero el Señor te sanó, te transformó. No, y un hombre activo, no solamente maneja el autobús, tiene su familia, tiene célula, predica, así que Dios te necesita sano. Amén. Amén. Bien, me gustaría ahora conversar con esta pareja hermosa que tenemos acá. Ellos tienen tremendo testimonio y sé que desearía tener mucho tiempo para que ustedes pudieran contar, porque es un testimonio hermoso, Wilmer y María Alexandra. Entonces, ¿quién va a comenzar? Wilmer, comienza con ese testimonio tan hermoso que ustedes tienen. Bueno, primero que nada, agradecerle por la invitación. Nosotros de antemano sabíamos que había un momento donde tendríamos que dar testimonio de todo lo que Dios hizo con nosotros. Y bueno, llegó este momento. El testimonio trata de nuestra hija. Todos sabemos el lugar especial que tienen los hijos en el corazón de los padres. Es como que algo muy, muy, muy importante para los padres. Ella fue diagnosticada el 2 de octubre con retinoblastoma. Lo primero que notamos fue, como a los 8 meses más o menos, solamente un estrabismo, cosas que yo decía, bueno, eso se le va a sanar y eso no tiene nada de malo, pues. Pero después, con el tiempo, con los apagones y eso,
notábamos, cuando la alumbrábamos con la linterna, un reflejo blanco en su ojo izquierdo. Ahí sí comenzamos como que a inquietarnos porque es algo que no es normal en los niños. Yo empecé a investigar y todo eso, más sin embargo veía cosas que eran muy malas y yo las rechazaba y decía, no, mi hija está sana, pero sí empecé a decirle a mi esposo, vamos al médico, vamos al médico, vamos al médico, porque ya tenía como un sustico, pues. Entonces, el 2 de octubre acudimos al médico, a la doctora oftalmólogo pediatra. Ella dilata su pupila, nos hace pasar y nos dice, le hace una prueba a la bebé, que ya yo se le había hecho anteriormente, pero como les digo, yo rechazaba todo eso. Ella tapa su ojo izquierdo y me dice, mira, o sea, tapa su ojo izquierdo y ella no hace nada. Luego tapa su ojo derecho y ahí sí la bebé empieza a inquietarse, a moverse, como que no le gustaba. En ese momento ya me confirma que la bebé no ve de su ojo izquierdo. Ya con eso ya yo estaba obviamente devastado, no sé, me quebranté mucho, lloré mucho, supongo que ya yo más o menos sabía lo que venía. Luego ella nos dice que salgamos a esperar que se dilate completamente la pupila y nos vuelve a pasar. Cuando nos vuelve a pasar nos dice, ella lo que tiene es retinoblastoma, eso es un tumor que es cancerígeno y está encapsulado delante de su retina, por eso es que ella no ve de ese ojo. Es un tumor que está bastante avanzado, está muy grande, que es muy agresivo y que lo más importante ahora es salvar la vida de la bebé. Cuando nos dicen eso, obviamente sentimos que el mundo se nos viene encima, es algo extremadamente doloroso e inquietante, no sabemos qué iba a pasar. Ella nos dice que este caso lo trata a nivel nacional solamente una doctora que está en Caracas. Es la especialista en esos casos, tiene más tiempo y para allá no nos manda, pues ella nos dice que nos preocupemos, que todo tiene solución. Y en ese momento de angustia, todo eso, nosotros fuimos diligentes, hicimos todo lo que ella nos dijo, hicimos los exámenes, obviamente con el corazón destruido. Lo único que yo le decía a Dios era, hazme saber que todo va a estar bien. Era lo único que yo le dije y fue sorprendente porque desde ese momento Dios empezó a obrar, nos contestaba casi que de inmediato. Nosotros recibimos una palabra que fue como nuestro rema en todo nuestro proceso, que fue en Juan 11:4, que dice que esta enfermedad no va a ser para muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y la del Hijo de Dios. Entonces estamos dando testimonio de esa magnificencia. Arreglamos todo. El domingo siguiente vinimos a la iglesia. El pastor nos confirmó la palabra porque precisamente, incluso desde la alabanza hablaba de que todo va a estar bien, que es parte de un proceso, que hay un propósito. La palabra fue basada en Juan 11 y confirmó nuestra palabra y bueno, ahí como que afianzándonos en Dios, emprendimos nuestro viaje a Caracas y bueno, mi esposa le va a continuar. Bueno, como les decía a mi esposo, esa mañana cuando vinimos al primer servicio, al confirmar esa palabra sabíamos que listo, a seguir confiando en Dios. Llegando a Caracas ese mismo domingo, coordinamos todo con la doctora y el lunes ella no nos pudo atender porque estaba operando. Nos vimos con ella el martes con la esperanza de lo que nos había dicho la doctora de Barquisimeto de acá, que nos había dicho, bueno, hay solución, puede ser quimioterapias y todo eso. No nos habló nunca de operación. Cuando la doctora revisa los exámenes, ella nos dice, hay dos opciones. Una, quimioterapia, que para mí es una pérdida de tiempo. El tumor está muy grande, avanzado y es muy agresivo. Y la vida de la bebé estaba en riesgo. Pero para mí la única solución es operarla y es extraer su ojo. Y eso fue como que otro choque porque no sabíamos nada de eso. Saber que a nuestra niña le iban a sacar el ojito, todo eso. Bueno, ella nos comienza a calmar diciéndonos que ese ojo no servía, que todo iba a estar bien. Y bueno, ahí comienza el proceso de otros exámenes. Eran muy costosos. Te hablo de $300, $100 creo que fue el más económico. Y no teníamos ese dinero. Y de una, mi esposo y yo estábamos como que cada vez más cerca de Dios y confiando en Él. Y Dios comenzó a esa palabra, esa promesa que mi esposo había hecho en principio, empezó a verse viva. Empezó Dios a glorificarse y a suceder los milagros.
y comenzando como cuando del trabajo de mi esposo le dicen no compren más comida, nosotros nos encargamos de eso y comíamos muy bien, no dejamos de gastar en eso. Tranquilos, no se preocupen, van a tener cómo movilizarse, nos colocaron chofer y sin el momento que la empresa no podía darnos el chofer, teníamos el dinero de cómo pagar los libres y ahí veíamos a Dios en todo el tiempo. Y la gracia especial que puso Dios en nuestra hija en usar a nuestra familia, la iglesia, nuestros amigos de afuera de la iglesia, a todo en general, cómo Dios movía el corazón de las personas para ayudarnos. Y todos los exámenes que nos mandaban a hacer, tan costoso, pero al mismo tiempo teníamos el dinero a la mano, si no era el trabajo de mi esposo, eran familiares, era de aquí de la iglesia, cada cosa que hacía, o sea, había un fruto todo el tiempo, era Dios respondiendo en todo momento. Y ya en una próxima consulta era para llevar toda esa serie de exámenes que se hicieron en Caracas y la doctora dice, bueno, listo, ya no hay nada que hacer, ya comprobé una vez más que es una lesión bastante grande y que la niña se tiene que operar urgente. Vayan a tal clínica. Fuimos a la clínica porque de paso la doctora operaba en un solo lugar y era en una clínica. Cuando fuimos para allá a buscar el presupuesto, todo daba $2.500, dinero que tampoco teníamos. Y en ese momento, al salir de la clínica, ya no había más nada que hacer, ya nos habíamos desocupado de diligencias. Y regresamos a la casa donde nos estábamos quedando y mi esposo y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, en medio de todo ese proceso era como que estábamos con Dios confiando, pero de verdad estábamos muy agotados, en especial físicamente. Entonces mi esposo y yo quedamos en ayunar 3 días. Ayunamos 3 días con la intención de descansar, tanto física, espiritual y emocionalmente, y por supuesto poder escuchar la voz de Dios de cómo íbamos a hacer. Y el día 1 del ayuno, nosotros nos pusimos de acuerdo en orar y decirle al Señor que si hiciera su voluntad, 1, que hiciera un milagro creativo sobre nuestra hija, de esos exámenes que de la nada ya no hay tumor y todo eso, o 2, proveyera el dinero. Finalizamos ese tiempo de oración y al salir mi esposo revisa el teléfono y recibe una llamada de una compañera de trabajo y le dice, mira, que su jefe lo está llamando, que le regresara la llamada. Mi esposo inmediato le regresa la llamada del jefe y era para preguntarle los detalles de cómo estaba todo. Mi esposo le da los detalles y él le dice, bueno, prepara todo, yo voy a pagar la operación. Y nosotros, wow. Yo. Claro, es parte del testimonio. Y nos hace llorar a nosotros. No, eso es parte de todo. Y bueno, obviamente en ese momento fue impactante, más allá de la alegría de saber que nuestra hija iba a ser operada y que iba a vivir, era la respuesta de Dios inmediata, de que de verdad Dios estaba glorificando, el Hijo de Dios estaba glorificando. Y, o sea, recuerdo que fue diagnosticada el 2 de octubre y el 18 de octubre se estaba operando. Si vemos el tiempo, había transcurrido solo 15 días. Y la misma doctora decía, Eva, nuestra hija se llamaba Cristina, la doctora dice, Eva Cristina es muy bendecida, hay niños que están en la espera para operarse de 3 a 5 años esperando y todo ha pasado en 15 días. Y obviamente quien se encarga de todo eso fue Dios. Sabemos que el dinero no los dio un hombre, que todos los exámenes los dieron personas, pero sabemos que fue Dios quien movió los corazones. Y bueno, llegó el momento y por supuesto Dios es un Dios que hace un milagro y el milagro es completo, porque a los días, al recibir los resultados de la biopsia del tumor, nos vemos de nuevo con la doctora. Y la doctora, cuando lee los resultados, dice, Eva no va a necesitar quimioterapia, cuando lo más común es que después de ser operado
ellos reciben quimioterapia como para terminar de matar cualquier cosita. Pero Eva no necesitaba eso porque resultó que el tumor, a pesar de lo grande que estaba allí dentro del ojo, no tocó más nada, quedó encapsulado. Y ella dice que no, es que cuando yo la estaba operando, solo saqué el ojito, yo le dejé los nervios, dejé los músculos y la glándula lagrimal. Y ciertamente nuestra bebé llora de ese ojo, la prótesis, ella siente de ese ojo porque allí están los nervios. Y la prótesis no se le mueve igual al ojo derecho que el sanito, porque obviamente es una prótesis, pero sí se le mueve. Y solo puedo decir que fue Dios en todo el asunto y que nunca cometimos el error de renegar o de caer o desconfiar. Fue un momento muy difícil y doloroso, pero una vez creímos, vimos el milagro desde principio a fin y fue rápido. Y Dios sigue como que glorificándose en su vida, la vemos crecer cada día más sana, es una niña sana, una niña alegre y feliz, estamos seguros que así va a seguir siendo. Qué hermoso testimonio, verdaderamente que también yo me quebranté. Sí, es muy impresionante y lo más lindo del Señor es que no tuvo ramificaciones, los ganglios estuvieron bien, los nervios también y no se dañó el otro ojo. Así que la gloria es para Dios y la niña sigue creciendo. Sí. Bien, bueno mi amor, yo pienso que deberías entonces orar para que despidamos el programa. No vamos a pasar. No vamos a tener vamos a tener tiempo de otra adoración, otro deleite. otra alabanza por el tiempo. Bueno, yo lo lamento pero porque a mí me gusta mucho la adoración y cuando está Luis y Angélica, claro, eso es nos eleva la presencia de para Dios. agarrar, como dicen por ahí, para agarrar palco. Bueno, vamos a despedir el programa. Verdaderamente que este programa estuvo impresionante. Una presencia especial de Dios. Sí. Porque mire, cuando un corazón es tocado y surgen lágrimas, esto no es una grabación de una escena de una telenovela donde las telenovelas la gente llora. Y yo creo que lo hacen llorar porque le meten un alfiler para que llora. Pero aquí vimos la sinceridad, porque son un matrimonio joven, una madre joven que está hablando, vamos a decirle, de su hija, de que hoy está en sus brazos, pero porque Dios se la devolvió, ¿verdad? Porque si hubiera aparecido otra cosa, pero Dios dijo, no, ahí no va a aparecer nada, ahí está mi mano. Apareció el dinero, con todo esto, porque la situación. Y Edison, por supuesto, pues, fue también tremendo. Porque lo que me impresionó lo de Edison, yo no sabía que de los 12 años empezaste a beber, ¿no? Pero el Señor te sanó, Edison, y te mantuvo joven. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí. Bien, bueno, vamos a despedir el programa. Y yo quisiera orar por esos amigos, no solamente amigos, hermanos, no sé, que se encuentren tal vez pasando por una situación parecida a este matrimonio. Sí. O tal vez llevaron una vida de desorden como contó Edison, que de los 12 años, siendo un niño, empezó esa vida, pero el Señor lo sanó, le subió la tensión, le cambió. Y, bueno, imagínense. Hoy maneja un búho de la iglesia como un líder sirviendo, porque ellos sirven junto con su esposa. Yo lo que veo es que si yo hubiera sabido que si yo te hubiera conocido cuando eras 12 años, no me monto en el bus. Porque, pero bueno, gracias a Dios, Edison, y gracias a Dios a ustedes, hermano. Bueno, amigo, hermana, vamos a orar. Y después me pasa. Yo quiero que tú creas en ese Señor que sanó a la hija de este matrimonio, que sanó a Edison, que me sanó a mí, sanó a mi esposa y sanó a casi todos los que estamos aquí en este estudio en este momento. Padre, Señor, creemos no solamente en una sanidad emocional, sino en una sanidad divina. Y cuando hablo de sanidad divina, Padre, estoy hablando de lo sobrenatural, de tu amor, de tu misericordia que tienes con nosotros, que a pesar de nuestros desórdenes y a pesar de, Señor, de que nos desviamos, tu misericordia está sobre nosotros. Mira ese amigo
Mira a esa hermana que no sé dónde está, fuera del país, necesitando, Señor, el consuelo, que mañana amanezcan, Señor, los recursos para que pueda, Señor, tomar el mejor tratamiento tal vez sobre la tierra, o venga algo sobrenatural y la sane, Señor. Eso está en tu toda potestad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer algunos testimonios o algunos comentarios que nos hicieron nuestra audiencia del programa pasado. El programa pasado fue dedicado a los niños por ser la Semana del Niño, y quisiera entonces leer algunos comentarios de María Auxiliadora, que siempre nos escribe y dice: me parece excelente que los niños aporten lo suyo porque se las traen de verdad. Me encantó esa naturalidad que ellos tienen, y eso es importante porque no solamente se lo inculcan en la iglesia, sino también en el hogar. Qué hermosos se ven los niños. Muchísimas felicidades, y especialmente a los padres que han hecho su trabajo en su hogar, por supuesto, de disciplina y amor. Y eso se siente en esta generación de relevo. Quiero comentar de la pastora Flor, ese es de Puerto Ordaz, que nos dijo: Dios bendiga esta próxima generación. Excelente desde Ciudad Bolívar. Sandra Benítez: bendiciones a todos los niños y jóvenes, que el Espíritu Santo los fortalezca y así la generación de Samuel lleve al avivamiento de los niños y adolescentes a nuestra iglesia Betel. Esperamos. Oído, Mariana. Mariana es la coordinadora de los niños. Dice: esperamos que continúen los micros como este, que nos ayudan a consolidar a más niños. Bendiciones. Qué bueno. Y quisiera también leer este último, también lo tomé porque es de allá de Puerto Ordaz, que es nuestra hermana Violeta Lanz. Dice: Dios bendiga a nuestros amados pequeños héroes. La gracia de Dios sobre ustedes. Dice también que felicitaciones a cada uno de los niños. Mucho gozo y mucha sabiduría para cada uno de ellos. Felicitaciones a los pastores y a los líderes de los niños que hicieron posible este programa, en el nombre de Jesús. Desde Betel, escuchen bien, desde Betel, Leche y Miel, así se llama la iglesia, que están en Puerto Ordaz, la están registrando como Betel, Leche y Miel. Bien, y lo último, no te voy a dejar, Robert. El pastor Robert también escribió algo. Maravilloso programa, es una bendición, esos campeones lo hicieron muy bien, felicitaciones. Y de verdad también nosotros estamos muy contentos por ese programa, y vamos a continuar, porque el espacio que nos está faltando es para esos chiquititos, para nuestros pequeños héroes. Amén. Y sé que lo vamos a lograr. Bien, nos vamos a despedir no me quiero despedir sin antes decirle que continúen enviando sus comentarios. Recuerden nuestro link CMC Betel, y lo pueden hacer por Instagram, por Facebook y por YouTube. Y los invito al próximo domingo 2 de agosto. ¿Sabe que tenemos la fe y la confianza en el Señor? Que vamos a hacer un programa en vivo, a reencontrarnos con nuestra familia Betel. Lo vamos a hacer en un lugar abierto, que es nuestro estacionamiento. Así que vamos a estar allí y vamos a estar transmitiendo en vivo, por supuesto. También lo vamos a hacer. Y para nuestra próxima célula, que sería viernes 7 de agosto, sería nuestra próxima célula, los invito a que estemos conectados de nuevo. Queremos visitar su hogar otra vez. Y gracias por escucharnos, por vernos. Gracias a Dios primeramente, gracias a nuestros invitados especiales, gracias a nuestros adoradores, y les bendecimos y nos despedimos. Chao, chao, todos a despedirse. Dios les bendiga. Amén.